Lo prometido es deuda, amigos. Ya os dije que iba a estar por la tarde también aquí viendo los avances de la obra del Santiago Bernabéu. Y es que mirad, están empezando a colocar los pernos ya de la última tubular que acaban de subir por la tarde, y ya sería la tercera y última. Así que mañana podrán subir ya el cordón que llevamos tanto tiempo viendo en la parte de Sagrados Corazones. Ahí tenemos ya las 3 tubulares listas, preparadas para recibir al siguiente cordón. Continuamos, bienvenidos. También hemos visto, bueno, he visto en este caso, mi móvil y yo hemos visto cómo han colocado una especie de puertecita también en la zona del nuevo muro, en la ampliación del tercer anfiteatro, aquí en el Torreón Norte, bueno, en el Torreón Norte, en la parte norte. De momento esa es la novedad de por la tarde también, a diferencia de por la mañana. Ya sabéis que han estado incorporando todas estas piezas encima de las plataformas, entre las bandejas y la grada. Y es que hoy han empezado a construir estos pedazos de muros para tapar los huecos que hay y que han dejado justo debajo de esas piezas, esas megapiezas, para unir, para tapar los huecos entre la grada y las bandejas. Y mirad cómo han formado ya esa especie de muros, tanto en esa parte donde la grada batible, como en esta parte de aquí, que también han empezado a tapar. Ferrovial Servicios, ahí vemos esos nuevos ladrillos en la parte de al lado de las plataformas. Y si nos acercamos a la parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste, vemos y observamos que, aparte de que han puesto ya un montón de asientos en la zona, ahí en la parte superior del quesito, aquí vemos que han colocado un andamio en todo el medio del quesito. Así que parece que vamos a ver novedades dentro de muy poquito. A ver si mañana concretamente vemos novedades en la zona. Continúan recolocando, es más, siguen incrustando, penetrando tierra en el Santiago Bernabéu. Estamos a contrarreloj ya con la instalación de los tepes del césped. Esperemos que para la semana que viene se pueda producir ese impacto aquí en el interior del Santiago Bernabéu, esos nuevos tepes para el terreno de juego. Y he de decir otra novedad, otra actualidad, y es que tenemos, si habéis estado en el directo lo sabréis, pero si no habéis estado en el directo, hemos estado casi 800 personas en el directo. Hemos visto la segunda celosía, no es retráctil, no, la segunda celosía que va a sustentar, donde van a apoyar las bandejas, como hemos visto en los vídeos de esta mañana, esa pedazo de pieza blanca que había esperando en Sagrados Corazones a ser incrustada, penetrada en el interior del Santiago Bernabéu, que precisamente iba para el terreno de juego mecanizado. Eso es el invernadero, el hipogeo, como solemos llamar nosotros. Invernadero llama el Real Madrid. Y es que ya tenemos la segunda celosía, me imagino que son 24 y 24, es decir, en las dos paredes, unas 48 celosías, que lo que decía antes son donde apoyan las bandejas del césped retráctil. Son totalmente vertical, como en la miniatura que he sacado en el vídeo de por la mañana. Es donde van a apoyar las bandejas. Así que dos tenemos ya. Lo dicho, si habéis estado en el directo, lo habéis visto, lo sabréis. Pero para que lo sepáis, a quien esté viendo el vídeo y no sepa lo que hay, tenemos dos celosías ya incrustadas en el hipogeo. De momento llevo aquí toda la tarde y no he visto pasar ninguna más. ¿Qué más podemos ofreceros? Podemos ofreceros? Vamos a acercarnos al lateral oeste. Subimos la mirada y mirad lo que tenemos al fondo, arriba del todo. Y es que están comenzando a poner esa valla de separación entre las últimas filas del lateral oeste, ese cuarto anfiteatro, con la parte mitad inferior de ese último vomitorio, de ese último sector, lo más cercano al cielo. Y es que están colocando todas esas vallas de separación, lo que decíamos, y no tenemos ni idea de por qué. Parece que están delimitando ya toda esa zona para el inicio de temporada. Así que parece que desde ahí hacia arriba no van a vender localidades. O es que otra cosa no se me puede ocurrir, porque si va a ocurrir alguna maniobra importante, es que todavía queda mucho para que empiecen a delimitar, ¿no? Porque esas vallas se colocan en 5 minutos, lo que han tardado ahí por la tarde. No sé, me parece un poco raro. ¿Qué pensáis? ¿Qué decís vosotros y vosotras? Dejádmelo en los comentarios por qué creéis que han delimitado estas vallas
en la parte superior del cuarto anfiteatro. Vamos a hacer un zoom para ver a los pedazos de cracks cómo la colocan, pero es hiper mega raro, no sé, hay dudas, y ante la duda ya sabéis. Y creo que va siendo hora ya de que me vaya del Santiago Bernabéu, porque al final me van a llamar Garrapata in the night. Así que estas son las novedades de por la tarde. Espero que os haya gustado. Mañana volveremos con nuevos avances y nuevos informativos aquí en el canal de JR al mando. Muchas gracias a todos, muchas gracias por apoyarme y darme esos likes, esos merecidos likes. Y si quieres, puedes suscribirte como siempre quieras y cuando quieras. Puedes suscribirte para estar al tanto de todas las novedades del Santiago Bernabéu del Real Madrid. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao, chao. Hasta tomorrow.